En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y con Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a jugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso es salir. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Mirad, las lecturas de la palabra siempre suelen ser impresionantes. Hay días que rozan la genialidad. Hoy es uno de esos días. La primera lectura, la del libro de Job. El libro de Job es un libro que todos tendremos que habernos leído un montón de veces. Además, no así, leír una página detrás de otra, sino parándola, mirándolo, viendo lo que le pasa a Job, viendo cómo le responde a la gente a Job, viendo cómo Job responde, cómo Job cuestiona a Dios, cómo Dios lo cuestiona. Es decir, leyéndolo, entrando en el libro. Pero además, con una Biblia que tenga un buen aparato crítico, que sea capaz de explicar todo lo que está aconteciendo. Porque mirad, es el libro que más se puede parecer a la vida de cualquiera de nosotros. Nos encontramos a un Job que está cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque no concibe como él, siendo un buen creyente, y le pasa todo lo que le está pasando. ¿Cuántas veces nos hemos recriminado a Dios nosotros algo porque nos esté pasando algo malo, verdad? ¿Cuánta gente no se ha alejado de Dios porque le ha pasado algo malo y le ha echado la culpa a Dios? Seguramente todos conocemos gente o estamos en los dos extremos. Job se termina peleando con Dios, pero por una razón muy simple, porque seguramente era más creyente que nosotros y tenía más que perder que cualquiera de nosotros. Pero es muy curioso, porque mirad, Job es capaz de cuestionar su concepto de Dios. Además, desde un planteamiento muy lógico. Si esto está pasando y para mí no tiene sentido, el que estoy equivocado tengo que ser yo. Dios no se puede equivocar. Y cuestiona su concepto de Dios. Después de haberse desesperado. Es el texto que hemos proclamado ahora. Pero es que es capaz incluso de cuestionar el concepto del Dios judío. Del concepto que su gente tenía de Dios. Que además era muy curioso porque ellos se creían en posesión de la verdad de Dios. Es muy curioso. Mirad, eso nos pasa también mucho a los católicos. A mí me hace mucha gracia cuando hablamos de ecumenismo los católicos. La semana pasada fue la semana de unidad por los cristianos. Y ya os digo que me hace mucha gracia porque nosotros hablamos desde la prepotencia. Damos por hecho que nosotros somos los que estamos en la verdad y que son los demás los que se tienen que convertir. Y tengo ganas de decir que yo, ¿de verdad que somos nosotros los que estamos en la verdad? ¿De verdad? Pues sí, nosotros nos movemos en ese nivel. A los judíos les pasa exactamente igual. Son los más prepotentes en religión que Dios ha inventado. Pues Job es capaz de cuestionar el concepto del Dios de los judíos. Es capaz de cuestionar su religión. Y es
Dios apabulla. Y cuando tu corazón se llena de Dios, tu vida lo va retomando por todos lados. San Pablo nos dice una cosa muy bonita. Él no predica por gustar a la gente, él no predica porque... No. Él predica porque realmente tiene que compartir esa experiencia profunda de fe que ha vivido. Mira, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, pero San Pablo no es capaz de diferenciar su vocación de su misión. Él no cree en abstracto, él cree desde su carisma concreto, que es el anuncio. Y la invitación que nos está haciendo es porque cada uno miramos nuestra vocación desde ahí, de Dios, con nuestra misión como creyentes, con nuestra tarea como creyentes. Y que tampoco nos confundamos con eso, porque cuando decimos esto, normalmente eso lo traducimos a una implicación hacia dentro de la iglesia. Y no, la mayoría de las veces es una implicación hacia fuera de la iglesia. Porque al final, el Señor a lo que ha venido es a anunciar el Evangelio. Es el Evangelio que hemos proclamado desde el Señor. Primero nos cuenta un día de su vida, ¿verdad? Pero luego hace una distinción muy bonita. Muy bonita. Cuando está haciendo algo útil, está curando enfermos, está expulsando demonios, primero se va a orar. Y en la oración discierne que él ha venido a anunciar el Evangelio. Que él no ha venido al mundo para ponerle tiritas al mundo. Que él no ha venido al mundo para intentar contener todos los votos que el mundo tiene. No, él ha venido al mundo a decirle al mundo que está enfermo. Y que está enfermo de muerte. Y que por todas las heridas que esa enfermedad produce, está supurando dolor, está supurando desgracia y está supurando sufrimiento. Y es verdad que algunas veces tenemos que ser tiristas, pero es verdad que la tarea fundamental del creyente es anunciar el reino de Dios, que es un reino de libertad, que es un reino de justicia, que es un reino de amor, que es un reino de igualdad y que es un reino de paz. He venido a aprender este mundo, nos dirá el Señor en nuestro texto. Y efectivamente, el Señor ha venido a decirnos que por donde vamos, vamos por mal camino. Que hay que cambiar la realidad de nuestro mundo. Afortunadamente para nosotros, desde el amor, que es la única forma en la que todo cambia, ¿verdad? Pero que tenemos que saber y tenemos el deber de cuestionar al mundo. Lo mismo que Job fue capaz de cuestionar al mismo Dios. Nuestra tarea es más fácil. Nuestra tarea es mucho más evidente y probablemente también para nosotros sea mucho más dura porque tampoco estamos muy acostumbrados a luchar con nada. Pero bueno, al final ahí es donde nos pone Dios y ahí es donde tenemos que ir. Vamos a pedirle la gracia primero